Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene un poco preocupado. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa El Salvador? Pues bien, a mí ahora en estos momentos me importa mucho El Salvador porque estoy viajando en septiembre. Como bien ustedes saben, en septiembre estaré presente para el Día de la Independencia. Pero me preocupa ciertos comentarios que he escuchado en un video de un canal que se llama ART. Les dejaré el enlace de este canal para que ustedes los puedan ver, porque es bastante contradictorio, ¿no? O contradictorio, mejor dicho, que le buscan las cosquillas al gobierno de Bukele, porque primero muestran a sus ministros hablando de lo que están haciendo, pero después te cierran el video hablando con una señora en la cual tiene a su hija presa, cómo los abogados hablan que van a presentarse para liberarla y sin embargo la sentencian a 2 años de cárcel. Y muestran lo buena que era la hija, que no tenía nada que ver con el tema de las maras y tal, y que hasta había perdido el hijo que iba a tener en la cárcel. Y después hablan con el presidente de un periódico que se llama El Faro, que si usted no es de ahí, no conoce nada de El Salvador y usted quiere ir de vacaciones, por ejemplo, a El Salvador, porque no sé, porque le dio la gana de irse a El Salvador, encuentra que, complicado, ¿no? Está la cosa. ¿Qué está pasando en El Salvador? Porque lo que dice este hombre, mira, vamos a escucharlo. Yo creo que Nayib Bukele va a ser más peligroso cuando sea menos popular. Y va a ser menos popular. Viene una crisis económica enorme en este país. Los pactos con las pandillas van a terminar tarde o temprano, como ya ocurrió, poniendo muertos en las calles. El régimen de excepción encarcelado a decenas de miles de personas inocentes. Y han muerto adentro de las cárceles miles de personas a las que ningún juez había condenado. Eso va a tener un impacto en la popularidad de Bukele. Cuando Bukele sea menos popular, va a ser más peligroso. ¿Se dan cuenta, no? Ustedes fíjense lo mal que puede caer estas declaraciones para alguien que lo mira de afuera. Puede pensar que Bukele es un dictador, el dictador más cool del mundo, el dictador con más del 90% de aprobación. Es difícil tener un dictador con esa aprobación, pero bueno, el tema es el siguiente en el que vamos a hablar hoy. Hay un chico argentino que fue hace 4 meses a trabajar a El Salvador, de Mendoza. El chico le ofrecieron, por lo visto, ¿no? Le ofrecieron un trabajo en el cual iba a ganar $250 semanales en una empresa de créditos. ¿Todo bien por ahí? Usted es una persona común, ¿no? Que vive en un país o en una ciudad en la cual usted no tiene trabajo, la está pasando mal, y de repente dice, bueno, me voy a ir como todo emigrante, me voy del país, voy a buscar mejores horizontes. No puedo viajar a Europa porque no tengo papeles, tampoco a Estados Unidos, y me la rebusco dentro de América, lo más cercano quizás. Él pensó, bueno, El Salvador, las cosas ahí parece que van bien, vamos a ir a probar ahí El Salvador. Y el chico por lo visto fue a trabajar ahí, fue a trabajar para una empresa de colombianos. Uno puede pensar como padre que su hijo nunca va a hacer nada, que cuando cruza esa puerta de la casa, su hijo se comporta como debería. Pero uno no sabe lo que puede pasar por ahí afuera, aunque piense lo mejor de su hijo. Entonces, claro, uno puede decir, este hombre estaba en malos pasos, así que para adentro. Ni discusión tenemos sobre ese tema, pero, claro, ¿qué pasa si este chico fue a ese lugar engañado, ¿no? Fue engañado a ir a un trabajo en el cual ese trabajo sí que existía, pero era un trabajo ilícito. Usted imagínese este tipo de trabajos que tiene de prestamistas, el gota a gota que le llaman, que es una red de traficantes, de delincuentes colombianos. Yo les voy a dejar ahora un video de la Fiscalía General de El Salvador en donde muestran cómo actúan con estos colombianos, que era una banda de prestamistas, que le llaman el gota a gota, ¿no? Que les prestan a usted dinero, porque usted fíjese
una persona con pocos recursos, escasos recursos, que no puede ir al banco a pedir un préstamo porque no tiene con qué, no tiene una nómina, como le llaman, un recibo de sueldo, no tiene un trabajo en blanco porque trabaja en el campo, trabaja vendiendo comida en las esquinas y no tiene un recibo para poder aportar al banco, para pedir un crédito. Usted fíjese a dónde tienen que estas personas pedir el dinero. Siempre habrá un roto para un descosido. El tema es que estas redes de colombianos que se dedicaban a prestar dinero a intereses muy altos y que si no pagaban, ustedes bien saben lo que podría pasar. Estas mafias organizadas, porque no digamos que es cualquiera que se le ocurre con un poco de dinero, voy a prestar dinero a mi amigo, al vecino y tal, y después si no me paga, veremos cómo hacemos. No, estos son mafias organizadas y pasan en todos los países, andan por todos los países. Y yo lo he vivido también, con un familiar muy cerca cuando vivía en Uruguay. Y ahora, actualmente, hace pocos meses, con otro familiar cercano. Y la mayoría son colombianos, señores, sí, son colombianos, que claro, tienen que lavar el dinero del narcotráfico de alguna manera y para eso tienen a estos prestamistas, son sucursales de personas que van a prestar dinero por toda América. Y siempre los que pagan son los pobres. De manera conjunta con la División Central de Investigaciones y Fiscalía General de la República, estamos continuando con el combate a la delincuencia de una nueva modalidad de personas radicadas en El Salvador, que provenientes de otros países, a fin de documentar, reforzar nuestra investigación y fortalecer aquellos procesos que ya tenemos iniciados y aquellos procesos en los que aún estamos individualizar a aquellos sujetos que continúan cometiendo el denominado gota a gota. Y únicamente hemos encontrado documentación vasta y extensa sobre este modus operandi que cometen estos ilícitos. Además hemos incautado 2 motocicletas, vehículos y además se han encontrado una multiplicidad de tarjetas de presentación, que eran las tarjetas que utilizaban estos sujetos para poderse abocar a aquellas personas que no tienen acceso a créditos en el sistema financiero formal. No es el momento, y no debería ser nunca el momento, para ir a un país a tratar de hacer cosas ilícitas. Porque sabes que en El Salvador no vas a pasarlo bien. Te van a meter para adentro y vaya a saber Dios lo que te va a pasar. En otros países quizás la ley sea más laxa y no pase nada y los gobiernos no aprieten tanto a esos delincuentes. Un mendocino detenido en El Salvador había viajado hacía 4 meses detrás de una promesa de trabajo. Ahí lo vemos. Es el que está en la parte de atrás de esta imagen. Fue con una propuesta que le hicieron para trabajar en una financiera. Él se encargaba de hacer las cobranzas y bueno, lamentablemente esta financiera, esta empresa, no está declarada. A mí no me da miedo viajar a El Salvador, porque no tengo nada que esconder. Yo voy tan solo de viaje a conocer un país. Y si alguien me para, alguien de la policía, alguien de los militares me para, me piden la documentación, aquí está, se lo muestro, no tengo nada que esconder. Porque el que no tiene nada que esconder no tiene miedo. Porque muestran ahí en este video de que le entran a la casa, le revisan todo, le preguntan y tal. Puede quizás llegar a ser un poco pesado para gente que vivimos en ciertas democracias. A mí me pasó en Uruguay, le pasaron a mis padres, porque yo era joven. Me acuerdo que entraron los militares en mi casa para revisar si teníamos armas. Clarito, un par de militares que entraron por mi casa. Me acuerdo cuando jugábamos al fútbol en la calle y la pelota cayó en el jardín de un militar retirado. Nos dijo, voy a llamar a la policía y van a ver, van a acordarse. Y la policía llegó a los 10 minutos, los militares llegaron a los 10 minutos a la puerta de mi casa tocando y nos llevaron la pelota de fútbol. Y la tuvimos que ir a buscar a la comisaría. Y eran cosas de niños, porque era un niño. Bueno, mis amigos, vamos dejando el video de hoy por aquí. Yo les mando un gran abrazo y que tengan ustedes un feliz domingo. Adiós.